Nunca pensé que a mi edad una simple mirada de un chico joven pudiera quitarme el sueño. Puede sonar gracioso, pero aquella mañana me quedé frente al espejo del baño casi 10 minutos, observando el rostro envejecido que me devolvía la mirada. No porque me sintiera fea, sino porque ya no reconocía a la mujer que veía. Me llamo Maggie Walker, tengo 67 años y vivo en los suburbios del sur de Denver. Llevo más de una década divorciada. Mi marido, Frank, me dejó por una mujer casi 30 años menor. Al principio fue duro, pero aprendí a vivir sola, desayunar sola, ver las noticias sola, dormir con mi gato Oliver junto a la almohada. Mi hija, que vive en Florida, me manda de vez en cuando fotos de sus hijos y un te llamaré el fin de semana. Pero los fines de semana suelen pasar sin llamada alguna. El único nieto con el que realmente tengo un vínculo especial es Ethan, el hijo de mi único hijo. Ahora está en la universidad en Boston. A veces me manda mensajes, una foto de un plato nuevo, o un simple abuela, echo de menos tu tarta de manzana. Cada vez que lo leo, se me ablanda el corazón. Y esta vez, me dijo que venía a visitarme unos días. Abuela, vuelvo el jueves. Ya tengo el billete. Desde ese día, me puse a limpiar la casa a fondo. Lavé las copas que no usaba desde la Navidad pasada, limpié las ventanas, compré las velas aromáticas favoritas de Ethan, vainilla y canela. Incluso preparé una receta vieja de cazuela que Frank siempre odió, pero que Ethan adoraba desde niño. Cuando sonó el timbre alrededor del mediodía, corrí al espejo, me acomodé el jersey y me aparté un poco el cabello. Abrí la puerta con una sonrisa preparada, y allí estaba Ethan, alto, despeinado, con una mochila pesada al hombro. Pero no venía solo. A su lado estaba otro joven, un poco apartado. Alto y delgado, con el pelo oscuro recogido en un moño, piel morena y una mirada tranquila, casi fuera de lugar. Abuela, dijo Ethan, con un tono algo tímido, te presento a Jordan, mi compañero de piso. No tiene dónde ir este verano. Espero que no te importe. Jordan sonrió apenas, una sonrisa algo defensiva, como la de alguien acostumbrado al rechazo. Estuve a punto de preguntar por qué no me lo había dicho antes, o de excusarme por no estar preparada, pero en lugar de eso, me aparté para dejarles pasar. Por supuesto, pasar los dos, dije. Ethan entró como si estuviera en su propia casa, porque lo era. Jordan le siguió, sus pasos tan ligeros sobre la madera que apenas se oían. Le observé, no con juicio, sino con curiosidad. No era el típico universitario. Era tranquilo, educado, y tenía una madurez extraña para su edad. Había algo roto en sus ojos. Le gusta estar en silencio, dijo Ethan mientras nos sentábamos a la mesa. Pero te caerá bien. Jordan hace mejores ensaladas que yo. Eso no es muy difícil, bromeé. Me dabas ensalada con mayonesa, ¿recuerdas? Jordan soltó una risa breve y baja, como si temiera romper el silencio de la casa. Serví la comida con el cuidado de quien atiende a un invitado importante. Jordan asintió agradecido cuando le serví un poco de estofado. Su mano rozó la mía al tomar el plato. Fue apenas un segundo, pero mi cuerpo se quedó inmóvil. Y lo que más me desconcertó no fue el roce, sino la mirada que me dirigió después. No era la mirada de un chico de 20 años viendo a la abuela de su compañero. Era una mirada directa a los ojos, que parecía atravesarme. No veía las canas ni las arrugas, sino a mí. A la que llevaba años escondida detrás del cardigan. A la soledad. A la fragilidad. Al deseo silencioso de existir. Esa noche no pude dormir. Ethan dormía profundamente en su vieja habitación. Jordan estaba en el salón. Escuchaba el leve crujido de sus zapatillas sobre el suelo en mitad de la noche. No me atreví a salir. Me quedé tumbada, los ojos abiertos en la oscuridad, preguntándome, ¿por qué esa mirada me ha dejado tan inquieta? A la mañana siguiente me desperté temprano, como siempre. El sol entraba suavemente por la cortina y se extendía sobre la mesa de madera de la cocina. Hice café, encendí la radio a bajo volumen.
La voz familiar de siempre sonaba como cada mañana. Saqué el pan del horno y entonces oí pasos ligeros. Jordan apareció en la puerta de la cocina. Llevaba una camiseta blanca, el pelo aún húmedo recogido en una coleta suelta. En la mano, un pequeño libro. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió. Una sonrisa tímida, como si supiera que no debería ser el primero en levantarse en casa ajena. Estoy acostumbrado a madrugar, dijo. Buenos días, dijo Jordan con la voz aún un poco ronca por haberse despertado hace poco. Bien, respondí, sirviendo otra taza de café. Esta casa necesita a alguien que hable por las mañanas. Oliver solo maulla. Él rió. Le acerqué la taza. Café solo, sin azúcar, sin nata. Vaya, es mi favorito, dijo algo sorprendido. No mucha gente menor de 30 bebe café solo, comenté, riendo. Frank, mi ex, solía llamarlo veneno matutino, quizá porque no necesitaba estar tan despierto. Jordan dio un sorbo y sonrió. Me detuve un momento. Aquel comentario, aunque breve, no era vacío. Había algo más detrás. No solo era educado, era atento. No solo escuchaba las palabras, captaba también lo que se decía debajo de ellas. Permanecimos en silencio un rato. Ninguno dijo mucho, pero no hacía falta. Ethan se despertó cerca del mediodía. Salió despeinado, con los ojos entrecerrados, la misma vocecita somnolienta de cuando era un niño. Se quejó por el olor a bacon y luego me abrazó por la espalda. Sigue siendo la mejor cocinera, dijo, frotando su cara contra mi hombro como un cachorro. Me reí, pero mis ojos se cruzaron con los de Jordan. Nos observaba, con una pequeña sonrisa asomando. No era envidia, ni distancia. Era algo más parecido a nostalgia. Y me dolió un poco el corazón. El resto del día transcurrió con una calma extraña pero reconfortante. Ethan llevó a Jordan a pasear por el barrio. Le mostró la casa de la tía Ruth, que hablaba demasiado, el viejo roble donde los niños jugaban al escondite, y la esquina del jardín donde Frank solía plantar jalapeños, aunque nadie en la familia soportaba el picante. Por la tarde los oí reír en el patio. Salí al porche con un vaso de té helado en la mano. Vi a Jordan empujando el cortacésped y a Ethan abrazado a un montón de hierba como si acabara de pelear con ella. Estaban empapados en sudor, riéndose como críos. Parecéis sacados de un anuncio de bebidas energéticas, les grité. Se giraron y rieron aún más fuerte. Estamos pensando en abrir un canal de YouTube sobre jardinería, dijo Ethan. ¿Y cómo se llamaría? Pregunté entrecerrando los ojos. Jordan dejó el cortacésped, me miró y dijo. Cortando con desconocidos. Me reí. Y en ese momento sentí que me devolvían 20 años atrás, cuando ese jardín estaba lleno de risas, de sol, de vida. Esa noche, después de una cena sencilla pero acogedora, nos sentamos a ver una película antigua, algo para recordar. Ethan se durmió a mitad, con la cabeza apoyada en mi hombro. Jordan se veía sentado erguido, mirando atento la pantalla. Sin hacer ruido, estiró la manta y la colocó sobre las piernas de Ethan. Observé esa escena. Un gesto pequeño, gentil, sin pretensión. Y sentí algo extraño en el pecho. No era amor. No era deseo. Era simplemente el anhelo de estar cerca de alguien. Cuando la película terminó, me levanté para apagar las luces. Jordan se veía ahí. Película vieja, pero sigue siendo buena, dijo suavemente. Hay cosas que no necesitan ser nuevas para tocar a la gente, le respondí. Jordan me miró, solo un segundo, pero dentro de mí algo se movió. Esta vez fui directamente a mi habitación sin volver la vista atrás. Al día siguiente me desperté con una sensación extraña. No estaba cansada. Ni ansiosa. Estaba emocionada. Me puse un vestido verde claro, de esos que solía pensar que no eran para mi edad. Me peiné, me pinté los labios. No lo hice por nadie más. Lo hice por mí. Quería sentirme viva. Cuando entré en la cocina, Jordan estaba leyendo en la mesa. Al levantar la vista, se quedó sorprendido por un instante.
Solo un instante. Pero lo vi. Estás muy primaveral, dijo. Reí. Mi corazón latía con fuerza. Gracias. Hace mucho que no me siento como en primavera. Al tercer día, propuse que fuéramos al mercado local. Ethan se negó con pereza, así que Jordan y yo fuimos en coche al centro. Hablamos de películas, libros, música. No hubo silencios incómodos. Jordan eligió un ramo de lavanda y me preguntó: ¿te gusta este olor? Me gustan los olores que me recuerdan cosas que he olvidado, respondí. Me miró, asintió y dijo: te entiendo. Y supe, de algún modo, que era verdad. Esa tarde, mientras regaba las plantas, Jordan se acercó y me entregó un pequeño portarretratos. Encontré esto en el garaje. Me preguntaba si era tuyo. Lo miré. Era una foto de Ethan y yo cuando tenía 5 años, en un picnic. No recordaba haberla perdido. Sujeté el marco, intentando que no se me quebrara la voz. Gracias. Es una pieza del rompecabezas que creía perdida. Jordan asintió, se dio la vuelta y se alejó. Pero yo no podía apartar la vista de su espalda. En ese momento, pensé, 3 días, 3 mañanas, 3 miradas, unas pocas palabras. No podía, ni quería, ponerle nombre a lo que sentía, pero sabía con certeza una cosa: en una casa donde durante años solo había estado yo y los maullidos de los gatos, la presencia de Jordan estaba despertando partes de mí que creía dormidas para siempre. Estábamos vivos, pero por dentro algo había cambiado. Aquel cuarto día soplaba el viento de principios de otoño. No hacía tanto frío como para ponerse abrigo, pero lo suficiente para sentirlo en la piel. Estaba en la cocina, colocando las verduras que acababa de comprar en una vieja cesta de bambú, cuando oí cómo se abría suavemente la puerta trasera. Jordan entró con un manojo de zanahorias aún cubiertas de tierra. La luz que entraba por la ventana detrás de él hacía que todo pareciera ir un poco más lento. Olvidé lavar estas, dijo, tendiéndome las zanahorias como un niño arrepentido. Sus manos estaban bronceadas, las uñas limpias pero ligeramente desgastadas. Manos que habían trabajado, no solo tecleado. Las tomé, le di las gracias y las puse en el fregadero. Al arremangarme, noté que Jordan no se iba, sino que se quedó apoyado con suavidad en el borde de la mesa. Parece que te gusta hacer las cosas a la antigua, dijo mirando a su alrededor, los tarros de especias de cristal, el mantel de encaje, el viejo reloj de pared. Antiguo no significa desfasado, respondí con una sonrisa. Es solo que he vivido con estas cosas el tiempo suficiente como para confiar en ellas. Jordan asintió. No fue un gesto educado, sino auténtico. Y entonces sentí dentro de mí la necesidad de decir más, de abrir algo que llevaba tiempo cerrado. Igual que pensé que Frank, mi ex, era lo único en lo que podía confiar con toda mi vida. Me arrepentí de decirlo justo después. Pensé que había compartido demasiado. Pero Jordan no preguntó, no indagó. Solo susurró. ¿Duele cuando lo que más confías es lo que más te hiere? Lo miré. Por primera vez, no vi a un chico joven. Vi un alma vieja, más allá de sus años, alguien que había sido dejado atrás, que había perdido la fe. Duele tanto, que a veces ya no confío ni en mí misma, respondí, casi en un susurro. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el silencio de 2 personas que, sin decirlo, se ven reflejadas la una en la otra. Esa tarde, Ethan salió con unos amigos a tomar una cerveza. No lo detuve, sabía que necesitaba su espacio. Cuando se fue, Jordan estaba en el porche trasero, leyendo. Preparé 2 tazas de cacao caliente, salí y dejé una a su lado. ¿No es café?, preguntó con una ligera sonrisa. El café es para la mañana. Esta noche necesito algo más suave, le respondí sentándome junto a él. Nos quedamos en silencio. El viento soplaba suavemente a través de nuestras camisas. El aroma de lavanda de los macizos de flores flotaba en el aire. Echo de menos a mi madre, dijo de pronto Jordan. No respondí. Solo escuché. Tenía un frasco de este perfume.
Lo recuerdo claramente. La última vez que lo olí fue la noche que se fue. Sentí un nudo en el pecho. Él seguía mirando hacia el jardín, sin mirarme. Mi padre no dijo nada. Al día siguiente, solo sirvió el desayuno como si nada. Y eso fue todo. Puse la mano en el reposabrazos de la silla, muy cerca de la suya. No la toqué, solo lo suficiente para notar la distancia. He aprendido a no esperar nada de nadie, pero a veces me canso. Su voz se apagó. Me giré para mirarlo. Tenía el rostro ligeramente inclinado, la luz amarilla reflejándose en sus mejillas. Sus ojos estaban húmedos, no llorando, pero al borde de las lágrimas. Quise tocarle el hombro, la mano, pero no lo hice. Solo susurré. Nadie debería vivir sin la esperanza de que alguien le espere al volver. Jordan se giró. Me miró. Esa mirada otra vez. Y me hizo temblar. No porque él fuera joven, sino porque hacía tanto tiempo que nadie me miraba así. Esa noche no pude dormir. Mi cuerpo no se quedaba quieto. Mis manos querían enviar un mensaje, hacer una llamada, pero no había nadie. Fui a la cocina, preparé una infusión de manzanilla. Sobre la mesa, Jordan había dejado un cuaderno de cuero viejo. No tenía intención de leerlo. Solo iba a apartarlo. Pero cayó una hoja. Escrita a mano, con la tinta un poco corrida. Decía: me pregunto si alguna vez alguien me esperará en la puerta. Solo una vez. Me senté, con las manos temblando. Las lágrimas me nublaban la vista. Porque lo entendí. Yo había escrito lo mismo en mi diario, 30 años atrás, después de una pelea con Frank. También me había preguntado: ¿realmente alguien quiere que vuelva a casa? ¿O solo soy la que limpia, cocina, y luego se pierde tras la puerta? Volví a guardar la nota. Cerré con cuidado el cuaderno. No dije nada. Pero por dentro, se había abierto una puerta. No solo hacia Jordan, sino hacia una parte de mí que había enterrado durante demasiado tiempo. Al día siguiente llovía suavemente. La casa estaba inusualmente silenciosa, como si cada sonido se hubiera suavizado con la humedad del exterior. Ethan había salido desde la mañana, diciendo que vería a unos viejos amigos. Tal vez volvería tarde. No pregunté mucho. Sabía que necesitaba espacio. Y yo, ya no era la que lo ocupaba todo. No tenía derecho a exigir demasiado. Jordan había estado en su habitación toda la mañana, la puerta entreabierta, música de jazz sonando suavemente. Al pasar por el pasillo, me detuve un instante. Estaba sentado en el suelo, el portátil sobre una mesita baja, un cuaderno a un lado y una taza de café humeante junto a él. Levantó la vista, sus ojos se cruzaron brevemente con los míos. ¿Estás trabajando en algo? Pregunté en voz baja. Sí. Un ensayo sobre la corrupción en Baldwin. Asentí. Entonces dijo: él escribe con verdad, y con sangre, y esbozó una sonrisa suave. No supe qué responder. Solo sentí una oleada de admiración. No muchos jóvenes dicen cosas así. Esa noche preparé estofado y pan tostado con ajo. Jordan me ayudó a recoger la mesa. Cuando me giré para coger un vaso, él estaba demasiado cerca. Mi mano rozó la suya, apenas un instante, pero sentí que el corazón me dio un salto. Jordan también se sobresaltó, luego sonrió. Fingí que no había pasado nada, pero al darme la vuelta noté cómo se me encendían las mejillas. Después de cenar, seguía lloviendo. Ethan envió un mensaje diciendo que se quedaba a dormir en casa de un amigo. Le deseé buenas noches y me senté en el sofá con una novela antigua en las manos, pero no podía leer. Mis ojos se desviaban hacia la ventana, donde las gotas de lluvia trazaban líneas lentas, como recuerdos regresando. Jordan salió de su habitación con 2 tazas de té caliente. Creo que la abuela necesita esto, dijo. Sonreí al recibirlas. No sé cuándo le permití llamarme así. Nos sentamos a ver una película antigua, In the Mood for Love. No suele gustar a los jóvenes, pero Jordan la vio entera, en silencio, como si la estuviera viviendo. Cuando llegó la escena en que los 2 protagonistas se cruzan bajo la lluvia,
sin detenerse, con una sola mirada, vi cómo Jordan dejaba escapar un suspiro muy leve. Antes pensaba que el amor necesitaba ser dicho, susurró. Pero tal vez a veces el silencio duele más que el rechazo. No supe qué decir. Solo sentí que el pecho se me apretaba. Un trueno suave retumbó a lo lejos. Me sobresalté, apenas un gesto instintivo, y me incliné ligeramente hacia adelante. Sin querer, mi hombro tocó el brazo de Jordan. Él se giró a mirarme. No se apartó. No evitó el contacto. Nos quedamos así, cerca, durante casi un minuto. Sentía el calor de su cuerpo joven, el aroma a jabón que salía de su cuello. Seguía sujetando la taza de té, pero mis dedos comenzaron a temblar ligeramente. Jordan inclinó levemente la cabeza. Sus ojos parecían preguntar algo. No forzaban. No presionaban. Solo pedían en silencio. No sé qué fue lo que me hizo quedarme, la soledad, el anhelo o simplemente un instante de debilidad. Pero no me aparté. Puso su mano sobre la mía, muy despacio, como si tuviera miedo de romper algo frágil dentro de mí. No retiré la mano. La dejé ahí. Permanecimos así mucho tiempo. Sin hablar. Sin movernos. Solo el sonido de la lluvia, de la película, y de dos corazones mezclándose en un lugar sin palabras. Quise decir algo, una advertencia, una negativa, algo que pusiera una barrera de moral, de lógica, de distancia. Pero lo único que dije fue: ¿tienes frío? Jordan negó suavemente con la cabeza. Sonrió con tristeza. No. Me siento a salvo. Cuando la película terminó, fui la primera en levantarme. Dejé el vaso sobre la mesa, me giré sin mirarlo. Buenas noches, Jordan. No esperé respuesta. En el dormitorio cerré la puerta, me apoyé contra la pared y cerré los ojos por un largo rato. No entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero sabía que, por primera vez en muchos años, alguien me había tocado. No con las manos, sino con su presencia. A la mañana siguiente, el cielo se despejó tras la lluvia. La luz del sol se filtraba por la ventana de la cocina, dibujando largas franjas doradas en el suelo de madera. El aroma del café llenaba el aire, como si nada fuera de lo común hubiera ocurrido la noche anterior. Pero yo lo sabía. Y sabía que Jordan también lo sabía. No mencionamos el haber estado juntos, ni las manos entrelazadas, ni las miradas sostenidas. Todo volvió a la normalidad, hasta el punto de parecer anormal. Ethan regresó por la tarde, trayendo risas y unas cervezas de una fiesta de antiguos compañeros. La casa se llenó de ruido otra vez. Pero me sentí extrañamente fuera de lugar en ese ritmo tan familiar. Como si alguien hubiese rediseñado el interior de mi corazón. Las cosas viejas se veían ahí, pero ya no estaban donde solían estar. Cuando Ethan salió a jugar al baloncesto con sus amigos, llevé 2 tazas de cacao al porche trasero. Jordan estaba sentado allí, un cuaderno sobre las rodillas, un lápiz en la mano, la mirada perdida en la distancia. Me senté a su lado. Hubo un momento de silencio antes de decir: hay cosas que no se pueden guardar en un cuaderno, ¿verdad? Jordan sonrió. Dejó el lápiz, giró su taza de cacao entre las manos y preguntó: ¿alguna vez has querido desaparecer? Me detuve. La pregunta, sin aviso ni contexto, fue como una pequeña puñalada en la mente. Sí, respondí, mirando hacia el arce al fondo del jardín. Muchas veces. Especialmente cuando tenía 52 años y descubrí que Frank estaba con otra persona. Jordan no interrumpió. Se quedó quieto, escuchando. Sin juzgar. No lloré. No grité. Solo estuve en silencio. Puse la mesa como siempre. Hice galletas como siempre. Aquella noche preparé 2 tazas de cacao, como siempre, y dejé una sobre la encimera. Pero nadie la bebió. Me detuve, no por emoción, sino porque algo se me atascó en la garganta. Como una palabra que lleva años queriendo ser dicha y nunca ha salido. Solía pensar que si desaparecía, tal vez todo sería más fácil. Nadie tendría que esperarme. Nadie tendría que verme débil. Jordan asintió ligeramente.
Pero no desapareciste, dijo. Solté una carcajada breve. No. Porque mi hija me llamó a medianoche para preguntarme cómo arreglar un pollo quemado al horno. Ambos reímos. No fue una gran risa, pero sí lo suficiente para disipar un poco la niebla de mi corazón. Desde entonces, continué, decidí vivir. No porque fuera fuerte, sino porque, si yo no vivía, ¿quién hornearía galletas para Ethan? ¿Quién cortaría la lavanda cada mañana? ¿Quién encendería la radio y recordaría las palabras que dijo el locutor en 1998? Jordan inclinó la cabeza y me miró largo rato. ¿Tú crees que soy fuerte?, preguntó de repente. No, respondí tras una pausa. Creo que eres alguien que ha sobrevivido. Eso pareció detenerlo. Miró hacia sus manos, entrelazadas como si sujetaran algo que no debía romperse. Yo solía pensar que si desaparecía, nadie lo notaría, dijo despacio, con esa voz que suena como si tuviera que cruzar una capa muy delgada de memoria. Cuando mi madre se fue, estuve sentado junto a la ventana 3 días. Cada noche pensaba, volverá mañana. Tal vez solo fue a por una tarta. O se perdió. O necesitaba tiempo. Jordan tragó saliva y continuó. Pero al cuarto día, mi padre vació su armario. No dijo nada. Solo dijo, guarda todas esas cosas de chica. No llores. Contuve el aliento. No por sorpresa, sino porque había escuchado exactamente esas mismas palabras. Pero de mi madre, no seas débil. No llores. Las mujeres deben aguantar. Aprendí a no necesitar a nadie, dijo Jordan, en voz baja. Me quedé todo el año en la residencia. Trabajé en la biblioteca. No fui a fiestas. No salí con nadie. No escribí a casa. ¿Alguna vez sientes que te estás desvaneciendo?, le pregunté en voz baja. Se giró hacia mí y asintió lentamente. Desapareciendo entre la gente, desapareciendo frente al espejo. A veces pensaba que la persona del espejo no era yo. Me quedé inmóvil. Yo también me había sentido así. Como si ya no me reconociera. Como si fuera solo un personaje secundario en la vida de otra persona. Esta vez, sin dudar, extendí la mano y la apoyé suavemente sobre la suya. Pero sigues aquí, le dije con ternura. Sigues sentado aquí. Alguien te está sirviendo cacao, ¿no? Jordan rió muy bajito. Y en ese sonido, algo se rompió. Por primera vez, sentí que no me estaba desvaneciendo, dijo. El viento sopló con la ligereza de una caricia en la nuca. Jordan apartó la mirada, guardó silencio un instante, y luego continuó. Sé que eres mucho mayor que yo. Sé que esto es extraño, pero nadie me había escuchado así antes. Retiré la mano y la llevé a mi pecho. El corazón me latía con fuerza. No tienes que explicarlo, susurré. A mí nunca me escucharon sin querer cambiarme. Nos miramos. Esta vez no hubo timidez. No hubo barreras. Solo dos almas, sin edad, buscando refugio una en la otra. No para esconderse, sino para comprender que aún podían ser vistas. Aquel momento no necesitó palabras. Ni promesas. Solo, fue. Y supe que, pasara lo que pasara después, si esta relación se desvanecía en silencio o ardía como fuego, ese instante había sido real. Comencé a temer las últimas horas de la tarde. No porque oscureciera antes. Ni por el viento del otoño temprano que traía ese frío casi de papel. Sino por esas horas intermedias en las que Ethan aún no había vuelto, la casa estaba en silencio, y me sorprendía deseando que Jordan entrara en la cocina. Solo para preguntarme qué estaba haciendo. Para alcanzarme el tarro de especias del estante alto. O simplemente para quedarse de pie, apoyado en la mesa, con las manos en los bolsillos, mirándome sin pudor, como si en su mundo yo fuera el único punto quieto. Y empecé a necesitar esa mirada. Una noche volvimos a ver antes del amanecer. Ethan se quedó dormido. Nos quedamos sentados en la oscuridad, con la pantalla parpadeando en una tenue luz azul.
Cuando la película llegó a la parte en que los dos personajes caminaban por el Danubio hablando sobre el amor y la muerte, Jordan susurró: «Siempre he querido tener una conversación así durante toda una noche». «Yo lo hago», respondí medio en broma. Jordan giró la cabeza hacia mí. «Pero normalmente la gente solo quiere hablar toda la noche con alguien a quien no quiere dejar». No respondí. El corazón me latía con fuerza. Parte de mí quería apartarlo todo. Otra parte quería quedarse. Me quedé inmóvil, dejando que la sensación me invadiera el cuerpo. Como si estuviera sentada al borde de un acantilado, sin saber si iba a saltar. Jordan se acercó un poco más. El espacio entre nuestros hombros casi desapareció. Apoyó su brazo en el respaldo de la silla detrás de mí. No me tocaba, pero sentí su calor rozando la nuca. «Maggie», susurró Jordan, «si te dijera que me gustas, ¿pensarías que estoy loco?» Trabé saliva. Una parte de mí quiso reír. Otra parte, la que todavía duele cada noche al irme a la cama sola, quiso llorar. «Creo que estás perdido», dije con voz ligera como el aire. «Puede», admitió. «Pero no quiero irme de donde estoy. Por primera vez siento que la puerta puede abrirse o cerrarse, pero el poder está en mis manos. Nadie me obliga. Nadie me arrastra. Solo estoy ahí, con la mano en el pomo, y el corazón en caos». A la mañana siguiente no bajé a la cocina. Me quedé en la cama más de lo habitual, mirando al techo, pensando en todas las veces en mi vida en que estuve a punto de cometer un error, y me eché atrás. Pero esto no se sentía como un error. Se sentía como un anhelo. Algo que había perdido dentro de mí hacía mucho tiempo. Oía a Jordan abajo. El tintinear de vasos. La radio. Estaba poniendo el mismo programa que yo escuchaba cada mañana. Y sonreí. Cuando bajé, él se giró. Tenía los ojos brillantes, como si hubiera estado esperando. «He preparado café para ti», dijo con voz casual, como si nada hubiera pasado la noche anterior. «Gracias». No hablamos más. No nos tocamos. Pero cada mirada, cada buenos días, era un acuerdo silencioso. La línea entre nosotros se estaba volviendo más delgada, y ninguno de los dos sabía con certeza si quería mantenerla. Llovió de nuevo. Me senté en mi pequeño estudio, junto a la ventana, y abrí un cuaderno olvidado. Las páginas en blanco me desconcertaron. Antes solía escribir unas líneas al día, para guardar cosas que nadie necesitaba saber. Pero esa vez no pude escribir nada. No podía encerrar en palabras estos sentimientos mezclados. Solo escribí una frase, y luego dudé. Si la edad es un límite, ¿quién decide los bordes? Cerré el cuaderno enseguida. Más tarde, por la tarde, Jordan entró con un libro antiguo que había mencionado, El despertar, de Kate Chopin. Lo encontró en el garaje, buscando entre cajas viejas. «Dijiste que lo leíste cuando te divorciaste», me recordó. Lo tomé y hojeé unas páginas. Había líneas subrayadas. La tinta corrida por lágrimas. Me sentí como Edna, ahogada por las expectativas, luego por el deseo, y después otra vez por las consecuencias. «Pero no murió», dijo Jordan. Lo miré. Palabras simples, pero cargadas de sentido. Supe que hablaba de mí. Y de él también. Esa noche me puse un poco de perfume tras las orejas. Algo que no hacía desde hacía mucho. Me puse un camisón largo color burdeos con cuello de encaje. No era provocador. Era suave. Femenino. No sé por qué lo hice. Tal vez porque echaba de menos sentirme mujer. No solo abuela, divorciada o mujer sola de mediana edad. Jordan estaba leyendo en el salón cuando salí, a punto de ir a la cocina a por un vaso de agua. Me miró. Sus ojos se congelaron un instante. Empecé a darme la vuelta, pero me llamó en voz baja. «Maggie». Me detuve. No me giré. «¿Puedes sentarte conmigo un rato?» Su voz era como un suspiro. Como si temiera romper algo frágil entre nosotros. Me giré y me senté en la silla junto a él. No hablamos. No nos movimos. Simplemente estábamos allí, juntos, en silencio. Al cabo de un rato,
Jordan estiró la mano muy despacio y la colocó sobre la mía. Esta vez no la retiré. Se inclinó hacia mí, tan cerca que podía sentir su aliento cálido en mi mejilla. ¿Quieres?, susurró, sin terminar la frase. Lo miré. Vi juventud en sus ojos. Deseo. Pero también respeto. Espera. Y lo más importante, no había posesión. Le toqué la mejilla suavemente. Como una caricia de pétalo. Temblando como una brisa de primavera. Esta noche no, susurré. Jordan asintió despacio. Retiró la mano. No se enfadó. No insistió. Solo dijo: gracias por no apartarme. Me levanté y fui a mi habitación, colocando la mano sobre el corazón, donde el latido seguía ahí. Parecía que habíamos cruzado a otro nivel, a algo diferente. Cerré la puerta preguntándome: ¿acabo de cruzar la línea o sigo al borde de ella? Fui al mercado temprano por la mañana. El aire olía a sol fresco, húmedo y con ese rastro del agua de lluvia de anoche. Metí unas zanahorias, un manojo de albahaca y un tarro de mermelada de fresa en una bolsa de tela. Estaba a punto de darme la vuelta cuando oí una voz familiar detrás de mí. Maggie. ¿Cuántos años han pasado? Era Bárbara. Su pelo se había enredado como un nido de cuervo y sus ojos aún se movían de un lado a otro como peonzas. De esas personas que saben todas las noticias del pueblo, incluso las que no son verdad. Sonreí con cortesía. He oído que ha vuelto tu sobrino, y que ha traído un amigo con él, dijo, echando un vistazo a mi carrito de la compra como si estuviera haciendo inventario visual. Sí, Ethan ha vuelto para el verano, respondí con voz calmada. Ha traído a un compañero de clase. Ese tal Jordan, ¿no? Enfatizó el nombre con cierta picardía, luego frunció los labios. Ya veo, te está ayudando con las plantas, cortando el césped. Ha sido muy amable, aunque un poco joven, ¿no? Me quedé en silencio un segundo. No sé si fue el tono condescendiente o porque me di cuenta de que había dejado que otros vieran algo que quizás no debían. Sonreí con suavidad y me retiré. Pero esa frase, un poco joven, no. Se me quedó pegada en los oídos como una mancha que no se borra. Esa tarde, mientras limpiaba unas tazas en la cocina, Ethan volvió a casa con expresión extraña. Entró rápido, sosteniendo su móvil delante de mí sin decir palabra. En la pantalla había una publicación de un grupo vecinal. Amistad intergeneracional o algo más. Detrás de la valla de madera del número 23. Debajo, una foto borrosa de Jordan y yo en el porche trasero, sentados, nuestras manos casi juntas, nuestras miradas inclinadas bajo la luz amarilla. Sentí como si me hubieran lanzado una piedra al pecho. Frío. Aturdimiento. Sin aliento. Señora, dijo Ethan, con voz contenida. ¿Qué significa esto? No supe qué decir. No estaba preparada para esto. No lo esperaba. Trabé saliva, intentando mantener la voz firme. Verás, Jordan y yo, hablamos. Pero no como piensas. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Su tono se suavizó, pero sus ojos se veían confundidos. Miré al hijo de mi hija. A ese niño al que arrullé tantas noches cuando le dolían los dientes, que ahora me miraba como a una desconocida. Como a alguien sospechosa. No hiciste nada malo, Ethan. Pero la gente pensará que sí. Sonreí con amargura. Porque soy demasiado mayor para que me amen sin juzgarme. Ethan no respondió. Se apartó un poco y se sentó con la cabeza baja. Me acerqué, puse mi mano sobre su hombro. El amor no siempre es como en los libros. Y no todo tiene nombre. No mentiste a nadie. No arrastraste a Jordan hacia ti. Ethan me miró. Sus ojos se suavizaron, pero en ellos había una decepción silenciosa. Confío en ti, pero no sé si confío en Jordan. Asentí despacio. Esa noche, Jordan llamó a mi puerta. Estaba en el umbral, la luz amarilla iluminando su rostro joven, lleno de preocupación. Lo siento, dijo, sin atreverse a mirarme. No te culpo, respondí.
No quería que te hirieran por algo que hice yo. Sonreí, una sonrisa cansada. Es por eso, por intentar protegernos, que ahora estamos en el lugar más incómodo. Jordan dio un paso adelante. Ethan me mira como a un extraño. Necesita tiempo, dije, más para mí que para él. Nos quedamos de pie en la penumbra, como sombras sin nombre. Apoyé la mano en el marco de la puerta, mirando a Jordan durante largo rato. ¿Te arrepientes?, pregunté. Jordan negó con la cabeza. No. Pero tengo miedo de que tú sí te arrepientas. No respondí. Solo dije. Mañana va a llover. Deberías acostarte temprano. Cerré la puerta muy despacio. Pero mi corazón se veía abierto. Y supe, en ese momento, que esto ya no era solo sobre mí. No dormí durante 2 noches después de que se difundiera la noticia. La casa estaba inusualmente silenciosa. No porque los sonidos hubieran desaparecido, sino porque nosotros, Ethan, Jordan y yo, estábamos eligiendo decir menos. Como si cualquier palabra más pudiera romperlo todo en 100 pedazos imposibles de recomponer. Evitaba mirar a Jordan demasiado tiempo. No porque lo odiara. Todo lo contrario. Tenía miedo de volver a ver esa mirada. La de alguien que jamás ha sido amado de forma tierna, incondicional. Y sabía que yo también estaba hambrienta de ese amor. Empecé a alejarme sin darme cuenta. Aquella tarde, cuando Ethan salió a caminar, Jordan llamó a mi puerta. Sabía que vendría. Algo en la luz amarilla y apagada de esa hora me decía que algo estaba por terminar. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó. Asentí e hice un gesto para que entrara. Jordan cruzó el umbral y se sentó. Se sentó en la sillita junto a la estantería. Ya no era el mismo chico que me escuchaba hace unas semanas. Había cansancio en sus hombros, en su mirada y en su silencio. He estado pensando mucho, empezó. Sobre lo que pasó. Sobre ella. Sobre mí. No lo interrumpí. Le dejé hablar. Para ser honesto, al principio no sabía lo que quería. Solo sabía que era la primera persona que me hizo sentir que podía quedarme. Cerré los ojos un segundo. Sus palabras eran como una caricia suave, pero también como un arañazo que rozaba algo sensible. Y luego empecé a querer más. No dinero. No ayuda. Su presencia. Sus ojos. Su voz. Su mano sobre mi hombro. Pensaba que solo necesitaba consuelo, continuó. Pero hubo momentos en los que pensé en usar eso para quedarme. Quedarme mucho tiempo. Apoyarme en ella. Me giré y lo miré fijamente. ¿Y lo hiciste? Jordan negó con la cabeza. No puedo. Porque cuanto más cerca estoy de ella, menos quiero convertirme en alguien que la haga dudar de sí misma. Sentí que las lágrimas me rozaban los ojos. No cayeron, solo se acumularon suavemente en la esquina. Gracias por ser honesto, dije, con voz ligera. Creo que yo también debo serlo. Me levanté, serví 2 tazas de té, y coloqué una frente a él. Me senté a su lado. No enfrente. No lejos. A su lado. Pensaba que podía controlarlo todo, empecé. Que era lo bastante madura como para conocer mis límites. Pero tú me hiciste ver algo con claridad, sigo siendo vulnerable. Sigo deseando ser tocada, como una mujer que nunca ha vivido del todo. Jordan me miró. No interrumpió. Y eso me asustó, continué. No tú. Yo misma. Me dio miedo perder la cabeza solo porque alguien me decía mi nombre con una mirada que no juzga. No estás equivocada, dijo Jordan. Tal vez, sonreí con amargura. Pero la sociedad no opina lo mismo. Y no estoy segura de ser lo bastante fuerte para pelear contra eso de nuevo. Guardamos silencio. El té se había enfriado. Oía el tic-tac del reloj, un sonido que normalmente ignoraba, pero que ahora me golpeaba el pecho como una astilla. Me iré, dijo Jordan, al fin. Me giré. No hay prisa. No quiero herir más, respondió. Si esto sigue así, uno de los dos saldrá herido para siempre. Solté el aire en un suspiro suave. Un suspiro de rendición.
Hemos llegado demasiado lejos como para volver a ser extraños, dije. Pero no lo suficiente como para ser algo, añadió Jordan. Asentí. Después de una pausa, puse la mano sobre la suya por última vez. Entraste en mi vida como una variable inesperada, pero tan precisa, que me hizo darme cuenta de cómo había vivido hasta ahora. Jordan tomó mi mano. No con fuerza. No débilmente. Solo lo justo para mantener el calor unos segundos más. Y ella me hizo querer ser un hombre mejor, dijo. No por ella, sino para sentirme digno de esa mirada, al menos una vez. Retiré mi mano. Sonreí con tristeza. Una de esas sonrisas que se parecen a las noches de otoño, esas en las que nadie te espera. Entonces, no me olvides, le dije. Nunca, respondió. No fui al aeropuerto a despedirlo. Él lo entendió. Yo lo entendí. No hacía falta un abrazo final en público para confirmar nada. Lo que tuvimos ya lo había dicho todo. Ya había vivido lo suficiente. Simplemente me quedé en la puerta, viéndolo arrastrar su pequeña maleta por el camino de piedra, pasando junto al bancal de la banda que habíamos cuidado. No hubo promesas. No hubo volveré. No hubo espérame. Solo una última mirada por encima del hombro. Suave. Lo bastante larga como para dejar escapar un adiós sin sonido. La puerta del jardín se cerró tras él. Me di la vuelta. Mi mano rozó el borde de la mesa, donde todavía estaba la marca circular de su taza. Los días que siguieron pasaron en silencio. Ethan se marchó unas semanas después para hacer unas prácticas en otro estado. La casa quedó silenciosa. Como si hasta el sonido tuviera miedo de existir. Una vez, mientras regaba el jardín, Bárbara pasó por allí fingiendo interés en cómo me iba. Luego, medio en broma, soltó. He oído que se fue ese estudiante. Sí. Los jóvenes, no puedes retenerlos para siempre. Solo sonreí. No con dureza. Sin explicaciones. Porque entendí que no todas las relaciones están hechas para quedarse. Hay personas que entran en nuestra vida como una brisa por una ventana de verano, ligeras, cálidas, y luego se van. Pero el aroma permanece.